Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio Jesús Urbini, quienes habla Gabriel Andrade estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Hemos establecido contacto con Eloy Anguiano. Él atiende esta llamada desde Madrid, España. Eloy es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y el tema del cual nos ocuparemos hoy es la sábana santa de Turín, o como se le suele llamar más bien aquí en América Latina, el manto de Turín. Saludos, Eloy, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Explícanos qué es el manto de Turín. Bueno, el manto de Turín realmente es una tela que apareció pues a finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, y que supuestamente tiene grabada una imagen. Esa imagen, los creyentes creen que es la imagen de Jesús, y bueno, pues eso es lo que se va lo que está en el verdadero problema que hay en torno a la sábana de Turín es si es realmente una reliquia o es algo inventado por alguna persona con alguna finalidad. O sea, los creyentes dicen que esta es la sábana que se usó para envolver el cuerpo de Jesús cuando se le bajó de la cruz. En efecto. Ahora, ¿dónde está lo milagroso en esto? Porque, de acuerdo, podemos aceptar que sea una reliquia, supongamos, pero ¿dónde está lo excepcional? ¿Dónde está lo sobrenatural en esto? O sea, ¿por qué los creyentes hacen tanto alarde de este asunto? Porque una sábana puede ser usada por cualquier cadáver, y yo la verdad es que no le veo lo excepcional en eso. Hombre, vamos a ver, es que es un poco complicado hablar desde un punto de vista de un no creyente sobre estas cosas, pero bueno, se supone que cuando se enterró a Jesús, se le enterró con una sábana, como se solía hacer, se le envolvía en una sábana, como se solía hacer en aquella época en judíos, y se supone que a la hora de resucitar, pues emitió como una especie de radiación y dejó fijada ahí su imagen. Entonces, por eso los creyentes tienen tanta fijación con la sábana, porque representa un poco esa descripción que se hace en uno de los libros del Nuevo Testamento. Pero si en el siglo I cualquier crucificado, cualquier reo, de cualquier tipo, pues, o sea, no necesariamente un predicador judío con carisma, etcétera, sino cualquier delincuente hubiese sido bajado de la cruz y se lo hubiese enterrado con una sábana, ese reo el cadáver de ese reo pudo haber dejado una imagen similar a la que encontramos en el manto de Turín. No, de ninguna forma. O sea, por más que yo agarre una sábana y lo frote y envuelva a un cadáver, ese contacto con ese cadáver nunca dejaría una imagen como esa, ¿correcto? Nunca, absolutamente nunca. Ah, muy bien. Entonces, a partir de eso, pues hay que explicar cómo fue que surgió esa imagen, y supongo que ahí es donde está lo milagroso, entonces, a juicio de los creyentes. A juicio de los creyentes, sí, es donde está lo milagroso, en la aparición de esa imagen. Se supone que Jesús, a la hora de resucitar, pues emitió una radiación que dejó impresa su imagen. Muy bien, entonces si se lograra demostrar que esto procede del siglo I y no de la Edad Media, pues ahí pareciera que habría que admitir que se trata de un milagro, ¿o no? No del todo. Hombre, eso le daría, pues habría que trabajar con otros elementos para decirlo, eso no lo es, pero evidentemente si no es del siglo I, pues evidentemente no lo es. Entonces, el primer análisis que hay que hacer es si corresponde al siglo I o no corresponde al siglo I. Claro, pero suponiendo que los resultados arrojasen que si fuese del siglo I, por vía natural esto no pareciera haber surgido, porque según entiendo la sábana es casi un negativo fotográfico, y como en el siglo I no había técnicas fotográficas, pues habría que concluir que es esta cosa de la resurrección y tal, ¿o no? No, las técnicas fotográficas, vamos a ver, una cosa es que que en el siglo I no existiesen las técnicas fotográficas actuales, y no que no existiesen los medios para que alguien muy genioso pudiese hacerlo. La cámara oscura se creó
forma de hacer también una especie de fotografía, y hay medios químicos para dejar una imagen más o menos aceptable representada en un lienzo. O sea, eso tampoco, el que fuese del siglo I tampoco aseguraría que no fuese algo hecho por el hombre. Es más, puede que incluso se hubiese utilizado en el siglo XV, bueno, en el siglo XIII, una sábana de aquella época y haberlo impreso después la imagen. O sea, el que sea del siglo I solo le daría un poco más de credibilidad a la sábana, pero solo un poquito. Hay muchos otros análisis. Lo que pasa es que los análisis que se han hecho de carbono 14 no indican ni mucho menos que sea del siglo I, sino claro, muy posterior. Bueno, vamos a empezar a ver algunos argumentos que los creyentes han esbozado para postular que esto sí procede del siglo I, a pesar de que ya has hecho la aclaratoria de que aun si se probase que esto procede del siglo I, eso no es suficiente garantía de que se trata de un milagro. Los que han estudiado estos han empezado diciendo que ellos han encontrado en primer lugar dos monedas sobre los ojos, que es en la imagen que se inscribe sobre el manto de Turín, y que eso pues según ellos parece concordar con alguna práctica funeraria que había de colocar dos monedas romanas del siglo I sobre los cadáveres que eran ejecutados por el Imperio Romano a lo largo del Mediterráneo, y que eso se encuentra en la imagen de la sábana de Turín. Eso se toma como un primer argumento para defender la datación del siglo I. ¿Cómo ves ese argumento? Vamos a ver, a lo largo de mi trabajo como investigador he trabajado mucho con tratamiento de imágenes, he realizado publicaciones en tratamiento de imágenes, entonces conozco un poquito cómo se hace. Vamos a ver, cuando uno coge una tela, la resolución de la tela no puede ser mayor, bueno, puede ser un pelín mayor que lo que es el propio punto, la propia urdimbre. No podemos obtener una resolución mayor que lo que es el propio hilo. Un hilo puede estar manchado o no manchado, pero no puede estar medio manchado. Entonces, la resolución que tiene para el equivalente a un ojo podrían ser 300 fibras, 200 fibras, 200 el equivalente a 200 puntos. Es decir, es una resolución muy, muy, muy pobre. Yo he analizado esas imágenes. En esas imágenes, a simple vista, no se observa absolutamente nada. A simple vista, con un análisis simple de los datos de los datos obtenidos de la imagen, y hay que hacer un tratamiento de imágenes. A partir de ese tratamiento de imágenes, depende de cómo sean los tratamientos de imágenes, si se hacen correctamente se puede aumentar un poquito la resolución, pero muy poco. Sin embargo, se pueden hacer tratamientos muy agresivos con los que se obtienen imágenes, si se hacen bien, correctas, y si se hacen mal, completamente incorrectas. Yo de esa misma imagen puedo sacar un par de smiles, un smile en sus ojos, en su ojo. Uh-huh. Entonces, si uno consigue un smile en su ojo, pues puede conseguir una moneda romana, puede conseguir lo que quiera, haciendo los tratamientos adecuados. O sea que esto sería parecido a los exámenes. Esto sería parecido a los exámenes de Rorschach, donde vemos lo que queremos ver. Sí, exactamente. A mí me recuerda también mucho, no sé si has oído hablar de la famosa cara de Marte. Sí, claro, sí he oído hablar de eso. La cara de Marte, cuando teníamos muy baja resolución, pues sí, parecía una cara. A eso se le denomina pareidolia. Es un proceso que realiza nuestro cerebro, que intenta encontrar cosas que conoce en torno a imágenes que no tienen muy buena explicación. Entonces, ahí se veía una cara. Cuando se obtuvo con más resolución, se vio clarísimamente que era un simple monte normal y corriente y no había ninguna cara, que era un juego de luces y sombras, nada más. Claro. Baja resolución. Pues sucede exactamente lo mismo. Si uno al final puede conseguir ver lo que quiere ver, ni más ni menos. Claro. Bueno, hay otros, ese es apenas uno de los argumentos. Hay otros argumentos a favor de la idea de que este manto procede del siglo I. Uno es que anatomistas han señalado que las heridas están en la muñeca. Y eso sugiere pues que los crucificados se les clavaban los clavos en la muñeca. Si esto hubiese sido de la Edad Media, pues el artista habría pintado las heridas sobre la palma de la mano, porque la mayor parte de la pintura medieval coloca los clavos de la crucifixión en la palma de la mano, pero ahora sabemos, por estudios de los forenses y los anatomistas, que el cuerpo se hubiese desgarrado si hubiese estado sujetado desde las palmas de las manos, o sea que lo más probable era que los crucificados llevaban los clavos en la muñeca.
Entonces el hecho de que el manto de Turín tenga las heridas en la muñeca y no en las palmas de la mano hace pensar que esto no es medieval, sino que sí procede del siglo I, de alguien, de un cuerpo real que sufrió la crucifixión. ¿Qué te parece ese argumento? Pues lo primero, vamos a aceptar vamos a ver, en principio sucede de una forma muy parecida a lo de la moneda. Suponer que una leve mancha, una pequeña mancha, es el equivalente a una herida en la muñeca, bueno, pues tiene su aquel, ¿vale? Ya es dudoso en sí mismo. Y lo segundo, prácticamente cualquier persona bien informada. Otra cosa es cómo se hiciera la representación, porque era mucho más estética el poner los clavos en las manos desde el punto de vista de representación, etcétera, etcétera. Pero cualquier persona bien informada de la época sabía perfectamente que los clavos se ponían en las muñecas. Cuando se ponían clavos, que eran muy escasas las veces. Normalmente los crucificados iban atados. Solo se les ponían curiosamente como gracia para que muriesen antes. Y entonces, bajo ese criterio, pues quien pintó eso en la Edad Media debió haber tenido algún conocimiento de anatomía, pues para saber que el cuerpo se desgarraría. No, sí. No es necesario. Vamos a ver, no es necesario porque era un conocimiento que venía desde los romanos, es decir, era algo que ya estaba en muchos documentos romanos y era conocido, no era necesario ni siquiera saber por qué lo hacían, sino simplemente que lo hacían. Pero si eso es así, ¿por qué los pintores si eso es así, ¿por qué los pintores medievales se empeñaban tanto en pintar los clavos sobre las palmas de la mano y no sobre la muñeca? Si ya se sabía desde los romanos que eso produciría un desgarramiento. Sí, era por una cuestión puramente estética. Ah, ya. Bueno. La representación del clavo sobre la mano, vamos a ver, la mano siempre ha representado en el ser humano mucho. Entonces, las dos partes del ser humano que más nos representan desde el punto de vista icónico son las manos y la cara. Entonces, si te fijas, las heridas importantes están en la palma de las manos y en la frente, que es lo más visible para una persona. Entonces, desde el punto de vista estético y para atraer la mirada, tiene mucha más representación unos clavos en las manos que unos clavos en las muñecas. Claro. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos considerando algunos argumentos a favor de la idea de que el manto de Turín procede del siglo I, y bueno, luego yo te daré espacio para que tú expongas argumentos a favor de la idea de que el manto de Turín más bien procede de la Edad Media. @GAndrade80 es mi Twitter y converso con Eloy Anguiano. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Eloy Anguiano y la atiende esta llamada desde Madrid, España. El tema que nos ocupa hoy es el manto de Turín. Eloy, te he venido presentando algunos argumentos a favor de la idea de que el manto de Turín pues es original del siglo I. A partir de la segunda mitad del siglo XX, pues se conformó esta que ha venido a llamarse la sindonología, que pues se encarga del estudio de la sábana santa, y se han ofrecido otros argumentos supuestamente sobre la base de estudios científicos. Hubo uno que ha causado bastante interés, que es el detective Max Frey, creo que es un detective suizo, encontró en el tejido de la sábana santa pólenes que a su juicio proceden exclusivamente del área de Palestina y también de la ruta que la sábana santa pudo haber seguido para llegar desde Palestina hasta su ubicación actual, que es en la Catedral de Turín. Entonces también se han encontrado pólenes de especies de flora propia de Constantinopla, porque muy probablemente, en opinión de quienes creen que el manto de Turín es originario del siglo I, Constantinopla, Bizancio, fue la ruta que siguió el manto de Turín. Entonces, si esto fue de la Edad Media, una invención de la Edad Media por parte de algún artista europeo, ¿cómo explicar que hay pólenes exclusivos de Palestina y de Constantinopla, del actual Istambul? Bueno, lo primero es que es muy dudosa la interpretación que hace de los pólenes. Expertos en el tema lo han puesto más que en duda, pero aún así hay explicaciones para que lleguen pólenes de casi cualquier sitio, sobre todo a una sabana visitada constantemente por multitud de peregrinos. Claro, los peregrinos llevan los pólenes encima. Aunque cada uno aporte 1 o 2 granitos de polen al más, porque los polenes aguantan mucho en la ropa, pero también se van soltando poco a poco. Esos polenes que se suelten 1 o 2 granitos por cada visitante, 1 o 2 elementos de polen por cada visitante, llenarían completamente la sabana de polenes de todas partes del mundo. Evidentemente, una de las rutas de peregrinación es exactamente la misma que la ruta
reconocidos a nivel internacional en el campo, no ha dado ningún tipo de polen del siglo I, ni segundo, ni similares. Pero entonces, ¿de dónde sacó Max Frey esa idea de que los pólenes procedían de Palestina? No, si proceden de Palestina, los páginas proceden del siglo I. Se pueden transportar tranquilamente, se ponen los peregrinos que van a visitar la sábana. Claro, pero los creyentes en esto dicen que es que la sábana no ha sido muchas veces expuesta. Por ejemplo, en el siglo XIX apenas fue expuesta 4 o 5 veces, en todo el siglo XIX. Entonces, ¿cómo explicar si la sábana ha estado en poco contacto con el público que los pólenes de los peregrinos hayan llegado a la sábana? Sí, en el siglo XIX se expuso, pero hasta el siglo XIX pasó mucho tiempo expuesta y se expuso mucho al público. Yeah. Además no estaba cerrada en ningún. Si ahora mismo hacemos análisis casi de cualquier tejido expuesto al público durante los últimos 3-4 siglos, simplemente con que no esté bien cerrado en una urna o algo parecido, que no esté hermético, encontraremos polenes de todas partes del mundo. De hecho, se pueden encontrar en casi cualquier sitio. Yeah. ¿Por qué? Porque el polen primero es transportado por el aire, muchos polenes son transportados a grandísimas distancias, otros son transportados por los propios viajantes, incluso por animales, entonces se pueden encontrar prácticamente en casi cualquier sitio. Para eso, para determinar de cuándo son, y cuál fue la trayectoria de la sábana, es necesario un análisis muy, muy, muy complejo y que ni siquiera daría resultados seguros. Y entre ellos estaría determinar de qué año, de qué siglo son los polenes correspondientes. Es un argumento muy traído porque la verdad es que suena muy bien para los no expertos, es muy fácil traer a colación. ¿Es que tiene polenes de allí? Pues sí, los tiene. No hay que dudarlo, pero ¿de cuándo son? ¿Cómo han llegado ahí? Hay múltiples formas para llegar, hay que ver la densidad de polen de cada una de las plantas para saber cuánto tiempo ha estado en uno, en un sitio, en otro. Además, esos polenes, si la sábana se mueve, etcétera, se caen, se recogen otros, es realmente muy, muy complicado hacer un análisis en torno al polen. Bueno, pero es uno de los argumentos favoritos de los creyentes. La cosa es que al que alegó esto de los pólenes se le ha acusado de poder haber manipulado directamente la evidencia. Porque es que yo supongo que en un tema como este siempre hay el riesgo, como mueve tantas pasiones religiosas, de que la integridad científica se pierda, ¿no? Para tratar de demostrar lo que yo quiero que se demuestre. Claro, pero yo es que no quiero entrar en acusación de manipulaciones, porque si entramos por ahí es que prácticamente yo te diría que el 70-80% de las supuestas pruebas que aportan los creyentes son manipulaciones de los datos. El ejemplo de la moneda, pues simplemente yo lo acepto como un error de análisis, porque esos errores de análisis en tratamiento de imágenes se producen, y no quiero ver ningún tipo de intención en hacer incorrectamente los análisis. Entonces, yo siempre que trato estas cosas, si no, prefiero no hablar de manipulación. No, me parece muy bien, y es tu privilegio, además. Hay otros argumentos, Eloy, a favor de la supuesta autenticidad de la sábana santa en el siglo I. Otro que generalmente se postula es que en el análisis de las fibras de la sábana, solo las puntas tienen pigmentación. Y eso hace señalar entonces que no puede tratarse de una pintura, porque si fuese una pintura, digamos que el contacto de la brocha o el pincel penetraría más profundamente la fibra, los pigmentos. Entonces el hecho de que solo las puntas tengan pigmentación hace pensar que esto, por lo menos una pintura no es, sino que debió tratarse de otro evento que propició la imagen. ¿Qué respondes? Sí. Vamos a ver, los creyentes suponen que fue una radiación emitida por el cuerpo de Jesús y tal, pero existen muchos métodos para, sin necesidad de ningún pigmento, imprimir una imagen en una sábana. Por ejemplo, producir una desecación controlada de las fibras. Eso se puede hacer con un montón de elementos químicos bien situados que después no dejan rastros, se eliminan y ya está. Simplemente se produce una desecación exagerada de la fibra, que hace que esa fibra tenga un color distinto que el resto de las fibras. Vamos a ver, todo el mundo reconoce que sus sábanas blancas con el tiempo se vuelven amarillas. Eso es una desecación de las fibras. Si esa desecación la hago de forma química mucho más en unas zonas que en otras,
sábanas desecadas de forma forzosa. ¿Cómo se puede secar? Pues se puede secar de forma química, se pueden desecar de forma térmica, por ejemplo, con un bajo relieve, se calienta, se pone la sábana encima y ya se obtiene directamente una imagen del bajo relieve. Se puede, por ejemplo, espolvorear con determinados productos químicos toda la sábana, poner esa sábana tras una caja oscura. Una caja oscura es básicamente una especie de habitación con un agujerito pequeño, y en la parte de fuera, con mucha luz, poner una estatua, por ejemplo. Y esa estatua se proyecta directamente sobre la sábana. Entonces, cuando se está proyectando, el químico que se haya añadido, son químicos simples como sulfato de hierro o cosas similares, al estar en contacto con la luz, produce una desecación mucho más intensa en la sábana que el resto de los productos químicos. Es una forma de hacer una foto de forma antigua, y que tranquilamente todas esas propiedades se conocían desde los griegos. Una persona medianamente ingeniosa podía haberse ocurrido hacer una cosa así. Pero para imprimir una imagen de ese tamaño, porque la sábana santa pues mide, creo que son como 10 metros, la cámara oscura tiene que ser muy grande. O sea, esto no puede ser una cajita de cartón, que es la que se usa en la fotografía rudimentaria. Sí, una caja de tamaño natural. No pasa nada. Ya, pero ¿y qué tendría que ser? ¿Como una habitación más o menos? Sí, aproximadamente. Se expone primero una zona de la sábana, después la otra, muy delante, porque así ya está. De hecho, ni siquiera una habitación. Bastaría con una habitación de tamaño de una persona vertical, con un poco de profundidad, se pone allí la sábana, en el exterior se pone la imagen y ya está. Claro. Existen multitud de formas para hacer una imagen con los conocimientos que tenía en la época. Pero hubo unos científicos de la NASA, no eran propiamente de la NASA, habían trabajado en la NASA, y ellos postulaban que eso los acreditaba, y decían que ellos al analizar la imagen, ellos encontraron el atributo de tridimensionalidad, y esto pues sería difícil explicar si contemplamos la hipótesis del bajo relieve de la pintura. Vamos a dejar ese argumento para el segmento que viene, para darte oportunidad de responder a él. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Eloy Anguiano desde Madrid, España. El tema que nos ocupa hoy es el manto de Turín, o como se ocupa la sábana santa de Turín. Y te decía yo en el segmento anterior, Eloy, que hubo unos científicos que ellos decían que estaban afiliados con la NASA, y ellos sometieron a análisis las imágenes de la sábana santa, y ellos encontraron pues el atributo de la tridimensionalidad en esa imagen, y eso pues pareciera ser evidencia de que un cuerpo tridimensional tuvo que estar en contacto con esta imagen, con el manto, para producir esa imagen, cuestión que descartaría la hipótesis o de la fotografía o del bajo relieve o de la pintura. ¿Cómo respondes a ese argumento? Ese argumento es muy complejo de responder desde el punto de vista técnico, porque hay que conocer bastantes cosas acerca de lo que es la representación tridimensional de un objeto, pero bueno, voy a intentarlo. La primera de ellas es, supongamos que la sábana estaba sobre el cuerpo de Jesús y le estaba envolviendo, ¿vale? Esa es la primera. Claro, cuando algo envuelve, por ejemplo, la cara, al extenderlo, ¿qué forma toma la cara representada? Pues toma, no sé si los oyentes recordarán la famosa careta de Agamenón en oro, toma una forma extendida, de tal forma que la cara no parece una cara humana, sino más bien una caricatura engordada de una cara humana. ¿Por qué? Porque se produce una deformación al hacer un estiramiento de ese objeto. Entonces, esa proyección no podría venir directamente desde el cuerpo. Eso es lo primero. Supongamos que por algún método, en lugar de haberle envuelto, le hubieran puesto la sábana plana encima, de tal forma que el supuesto Jesús hubiese proyectado una radiación plana, es decir, totalmente direccional hacia arriba. Sí. Entonces habría proyectado su cara y se podría ver correctamente. Pero en ese caso, como casi en cualquier otro caso, cuando uno hace una representación en grises de una cara, si nosotros lo que hacemos es representar cada nivel de gris como una altura, siempre se obtiene tridimensionalidad. Entonces depende de cómo se quiera representar esa relación entre gris y altura para obtener un valor tridimensional. Eso se puede conseguir de cualquier fotografía. Con cualquier fotografía podemos obtener esas características de tridimensionalidad si se trata correctamente. Son características falseadas,
No existe una tridimensionalidad real. Cualquiera que sepa algo de tratamiento de imágenes sabrá que lo que han hecho es algo muy, muy tradicional para hacer una representación pseudo tridimensional de algo que nos interesa ver las posibles calidades de volumen. Pero eso se obtiene prácticamente de cualquier fotografía y casi de cualquier representación humana de un objeto. Claro. Y después, bueno, pues no tiene ninguna calidad como afirmación de veracidad. Claro. Hasta ahora te he presentado argumentos a favor de la idea de que la sábana santa procede del siglo I, pero también hay argumentos en contra, y sino más bien la idea de que la sábana santa procede de la Edad Media. ¿Cuál dirías tú que es el argumento más contundente a favor de la idea de que es una reliquia medieval? Hay dos, y uno está relacionado con el otro. Básicamente, el carbono 14. Ajá. El carbono 14 indica claramente que es de la época en la que curiosamente apareció. Había muchas posibilidades de que hubiese errores, pero bueno, todo el análisis se hizo doble ciego en 3 laboratorios distintos, todos dieron exactamente las mismas fechas, todos dieron las fechas correctas a otras tres telas que sí se sabía de qué año y de qué siglo eran. Y dicen básicamente que es de poco antes de que apareciese como reliquia. Entonces, bueno, como se dice por aquí, no sé si vosotros utilizaréis el mismo dicho, blanco y en botella. Ajá. Leche. O sea, blanco y en botella es leche. Pues esto es lo mismo. Es decir, si la datación se corresponde con la fecha de aparición, pues es evidente que es de esa fecha. Los creyentes aducen que ha habido contaminaciones. Bueno, eso te quería mencionar. Ellos dicen en primer lugar que la manta de Turín estuvo sometida a unos incendios y entonces se le colocaron unos parches para tratar de corregir los agujeros que quedaron y que quizás la muestra tomada procede de esos parches que son posteriores. Ellos en ningún momento cuestionan la integridad de los laboratorios, pero sí dicen que pudo haber sido erróneo la toma de la muestra. Y en ese sentido, pues se pudo haber datado posteriormente lo que realmente es. Bueno, también ponen en cuestión la integridad de los laboratorios, pero bueno, eso es otro tema. Realmente, vamos a ver, si uno quiere hacer una datación, conoce perfectamente aquello que va a datar. Y no va a datar algo que no sea, que sea un parche. O sea, si se toma la muestra, se toma de donde se debe. Hay que ser muy tonto para tomarla de otro sitio. Sinceramente, o sea, se sabe perfectamente que se le pusieron unos parches. Se va a coger sobre todo, tener en cuenta que quien intentó hacer los análisis inicialmente estaba acreditado por la Iglesia para hacer dichos análisis. Pero eso te iba a preguntar, cuando se tomó la muestra, ¿hubo escépticos que estuvieron como testigos de dónde la sábana se iba a tomar la muestra? Pues bueno, entre comillas, porque realmente todos estaban acreditados por la propia Iglesia para poder hacer eso, y había algunos que supuestamente eran escépticos que después se han declarado claramente creyentes. Entonces, bueno. ¿Y los creyentes que estaban presentes dieron su consentimiento de que se tomaron esa región? Porque es que a mí la verdad es que no me entra en la cabeza cómo, si dieron su consentimiento, ahora vienen a decir que tomaron de una parte que en realidad era un parche. O sea, si en el momento dieron su consentimiento y firmaron un papel que acreditaba que sí tomaron parte de la reliquia original, ¿por qué es que ahora vienen a cambiar de opinión? Exactamente, esa es la pregunta. No sé si fueron ellos mismos quienes tomaron las muestras, como le dicen que las muestras no se corresponden con la sábana. Una de dos, vuelvo a decirlo, o los que tomaron las muestras inicialmente eran muy tontos y la cogieron de la parte que no es, o no entiendo por qué viene ahora toda esa crítica de que están mal realizados los análisis o de que no son de la zona correspondiente, etcétera, o que no termino de entender. Pero ellos también dicen otra cosa, Eloy, que quisiera que lo comentaras. Ellos dicen, en el segmento anterior tú dijiste que con el paso del tiempo los peregrinos pudieron haber introducido involuntariamente pólenes procedentes de otras regiones del mundo. Bueno, si la manipulación de la sábana a lo largo de los siglos pudo haber propiciado esto, los creyentes dicen que también eso pudo haber contaminado el carbono 14 de la sábana y que eso podría haber alterado los resultados. Y no solamente el contacto de peregrinos, sino también algunos restos orgánicos de bacterias, que eso pudieron haber alterado el resultado y haber arrojado una fecha medieval cuando en realidad es del siglo I.
eso, vamos a ver, la contaminación es natural y es normal que se produjese y podría dar problemas en el resultado del 14 si no se hiciesen las limpiezas adecuadas sobre sobre las muestras tomadas. Pero hay que tener en cuenta que estos laboratorios tienen muchísimos años de experiencia en tratamiento y datación de muestras, incluidas muestras de tela, y todas ellas, evidentemente, muestras biológicas que pueden haber estado y han estado, de hecho, mucho contacto con otras personas, con bacterias, con pólenes y con todo lo habido y por haber. Saben limpiar correctamente una fibra, tomar la parte interna de la fibra y volverla a limpiar. Normalmente se limpian con ultrasonidos, de tal forma que no queda ningún resto que no sea la propia fibra. Claro. Bueno, algo de error por introducir, pero vamos a ver que si a nosotros la datación nos da del siglo XIII y resulta que es del siglo I, un error de 13 siglos en datación de carbono 14 es una verdadera barbaridad. Claro, o sea, en todo caso sería un margen de error muy pequeño, pues, el que uno tendría que tolerar. Podríamos estar hablando de 100 años, 150, 200, ya poniéndolo como algo, como un error muy grande. Claro. Pero no 1400 años. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre la sábana santa de Turín con Eloy Anguiano. @GEAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GEAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con Eloy Anguiano, él está en Madrid, España, y hoy conversamos sobre la sábana santa de Turín. Tú decías en el segmento anterior, Eloy, que las pruebas de carbono 14 arrojaron que la sábana santa procede del siglo XIV y que pues eso coincide con la primera mención de esta sábana y bueno, ahí todo encaja, o sea, esto es abiertamente un fraude medieval. Pero los creyentes disputan ya no solamente las pruebas de carbono 14, sino que ellos dicen que hay menciones anteriores de la sábana santa, o sea, que la primera mención de la sábana santa no es del siglo XIV. Y ellos exponen dos argumentos. El primero es que ellos dicen que hay un manuscrito en Hungría que representa una cosa más o menos parecida a la sábana santa, porque la sábana santa tiene una serie de agujeros que le dan una forma de L, y en un manuscrito húngaro que creo que es del siglo XI, o sea, 2 siglos antes de la supuesta aparición por primera vez de la sábana santa, también hay la representación de un manto en el que se está cubriendo el cuerpo de Cristo, con más o menos la misma posición que tiene la imagen de la sábana santa, con esos agujeros en forma de L. Ese es un primer argumento. Y otro argumento que ellos postulan es que pues está la tradición del Mandilión, la sagrada imagen de la ciudad de Edesa, en la actual Turquía, y que a juicio de ellos el Mandilión es la misma reliquia que la sábana santa, de forma tal que hay bastante mención de la sábana santa antes del siglo XIV, y que si efectivamente esas menciones corresponden con la sábana santa, entonces la prueba del carbono 14 es errónea. ¿Qué respondes? Bueno, se pueden encontrar menciones a lo largo de la Edad Media a prácticamente casi cualquier reliquia que queramos. Casualidades de 3 manchas, 3 literalmente, entre una imagen y una representación en un libro. Si uno ve la representación en el libro, ve que toda coincidencia es pura casualidad. Volvemos a lo de siempre. La paridolia es intentar explicar las cosas que uno desea explicar sin tener nada más que simples parecidos, que intenta ajustar la mente, nada más. Entonces volvemos al truco de las pareidolias, que se asocia mucho a este tipo de reliquias. Hay que tener en cuenta lo mismo. Si uno sigue, por ejemplo, las referencias a las reliquias de, pongamos, la cruz, pues encontrará muchísimas referencias. Si uno suma todas las reliquias que hay acerca de las astillas de la cruz, verá que da para hacer como unas 20 o 30 cruces aproximadamente. Entonces, ningún tipo de referencia de ese tipo sirve para nada. No tiene ninguna utilidad si no es una referencia directa al objeto, una descripción clara del objeto, de dónde a dónde fue, y se puede hacer un seguimiento continuo de dicho objeto. Lo demás, incluso, se puede aprovechar las propias menciones antiguas para recrearlas en la invención moderna. Es decir, el propio autor podría decir, uy, conozco este libro húngaro que pone esto, uy, mira, para que se parezca le voy a poner los 3. Dicen muchas otras motivaciones y muchas otras explicaciones de esas 3 manchas, pero bueno, a mí la que más me gusta es esa de que incluso el autor podía conocer ese libro y reproducirlo. Y es que no tiene ningún sentido.
Claro, pero bueno, en el caso del libro húngaro, obviamente eso que tú dices ciertamente cabe como posibilidad, ¿no? Pero los creyentes dicen que el pañolón que está en Oviedo tiene unas manchas de sangre que sí corresponden con el manto de Turín, pero que esas manchas de sangre son detectables con tecnología avanzada. Entonces que un pintor medieval o un artista medieval no habría podido tener acceso al examen del pañolón de Oviedo de la misma forma en que si lo hacemos en el siglo XX, y que no pudo haber pues hecho congruentes esas manchas de sangre con el manto de Turín. ¿Respondes algo a esto? Es que es jugar de nuevo constantemente con lo mismo, es intentar buscar coincidencias donde solo hay simples similitudes. Entonces, hacer coincidir unas manchas, pues, si ni siquiera la forma de la cara coincide, después intentar hacer que coincidan las manchas en posición, pues hombre, en una cara hay 3 o 4 posiciones, en la frente, en el carrillo, pues si tiene una en el carrillo y otra en la frente, supuestamente detectadas con tecnologías avanzadas, pues una en la frente y otra en el carrillo es muy fácil que la tenga también la otra representación. Es un ejemplo, vamos. Claro. No estoy entrando en detalles. Siempre se busca es que hemos encontrado un pequeño rastro de no sé qué, que si por similitud coincide con... No se puede andar con ese tipo de detalles cuando hay unas pruebas muy duras en su contra y que habría que rebatir previamente. Claro. Y después, a partir de eso, empezaríamos con detalles de esos ínfimos que a lo mejor pueden tener algún sentido o a lo mejor no, pero existen pruebas mucho más contundentes y mucho más duras que no rebaten correctamente. Claro. De todas las hipótesis que hay de cómo pudo haber aparecido esto en la Edad Media, ¿cuál crees tú que es la más consistente? ¿La que pudo haber sido con una cámara oscura, el bajorrelieve o la pintura? Para mí el bajorrelieve para mí es la técnica más sencilla para esa época. Aunque, bueno, podría haber sido algún experimento, porque en aquella época ya el método científico, la experimentación empezaba a desarrollarse bastante, y podría ser en algún experimento de alguien y aprovecharlo para obtener algún mérito de eso. Claro. Entonces, pero bueno, para mí la más plausible es evidentemente la de bajorrelieve. Hay muchos bajorrelieves disponibles para poder hacer un tratamiento de este tipo, y es muy sencillo y era una técnica bastante conocida. O sea, es la misma técnica, la del bajorrelieve, es la misma técnica que se utiliza cuando somos pequeños y cogemos una moneda, un papel y un lapicero, y pasamos el lapicero rápido plano por encima del papel puesto encima de la moneda. Se obtiene una representación de la moneda. Además es una representación tridimensional, curiosamente también. Es muy similar. En lugar de utilizar un lápiz, lo que se hace es desecar la tela poniéndola sobre el bajorrelieve caliente. Claro, sí, claro, y la moneda es un bajorrelieve. Pero aquí la pregunta que se hacen los creyentes es ¿por qué este artista no hizo más imágenes como estas? ¿Por qué solamente una? Porque la única forma de que que fuese acreditado como una reliquia y por lo tanto tener muchísimo más valor, en aquel momento era muy importante el que una iglesia tuviera una reliquia, porque no se podían fundar iglesias si no había una reliquia en torno a la cual fundarlas, por una normativa que puso el Papa desde el tiempo. Si no recuerdo, Urbano, bueno, no recuerdo exactamente. Pues era una normativa, no se podía abrir una iglesia sin una reliquia. Evidentemente las reliquias tenían un precio considerable. Sin embargo, si hay más de una reliquia, no va a ser considerada como tal, entonces no va a ser acreditada por la iglesia como una reliquia. Claro. Pierde su valor. Claro. Eloy, muy agradecido por haber recibido esta llamada. Cuando surja otro tema afín, pues con mucho gusto te llamaremos. Muchas gracias. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter.